Y la semana pasada hablábamos de que el ayunar, Dios lo usa para romper en nosotros aquellas cosas que Él necesita romper. No lo que la gente dice, no lo que los pastores decimos, no lo que la iglesia espera de nosotros. Hablábamos de que el ayunar nos sirve para romper cadenas de impiedad. Nos habla para decir que Dios va a venir a nuestra intimidad, va a venir a hablarnos a nosotros exclusivamente, porque también Dios promete que Él no nos va a avergonzar. O sea, Él no quiere decir, y esto es algo que es muy importante, Dios nunca va a venir a decirnos esto está mal. Dios va a venir y nos va a abrir la puerta y nos va a decir las cosas que tenemos que hacer o las cosas que ahora podemos hacer en la libertad del Espíritu Santo. No existe un Dios acusador. La Biblia llama acusador al diablo, ese sí, pero Dios no es un Dios acusador. Y ese es uno de los problemas. Mucha gente no se quiere acercar a la iglesia muchas veces, o mucha gente no quiere tener que ver cosas con Dios porque como tiene una constante culpa y como tiene una conciencia que lo está todo el tiempo, ahora sí que le está echando en cara las cosas que es y que no es, de repente piensan que eso es Dios, pero no porque esté adentro de nosotros quiere decir que es Dios. Porque Dios es amor, Dios ya vino, ¿sí? Y Él ya pagó nuestros pecados. Piense esto nada más. Dios no tiene nada en contra de nosotros, porque Jesús ya pagó por los pecados que todavía no cometemos. Así que Dios no podría venir a hablarnos nada que nos hiciera sentir mal. Ese es el entendimiento. Eso tampoco quiere decir que actuemos con libertad y que nos soltemos pecando porque al cabo que Jesús ya pagó nuestros pecados. No. Quiere decir que Dios ya hizo algo y está dispuesto a seguirnos transformando y dice la palabra hasta habernos perfeccionado, ¿sí?, a la estatura del varón perfecto, o sea, de Jesús, hasta que podamos vivir verdaderamente como Jesús vive, ¿sí? Por tanto, podemos entender, y lo decíamos ahorita hace un momento cuando estábamos por orar por los diezmos y las ofrendas, hay solamente dos cosas que Dios estableció antes de la ley, antes de que hubiera mandamientos, antes de cualquier cosa, Dios estableció dos cosas que son en lo natural. Lo primero que Dios estableció fue el día de reposo. ¿Y qué quiere decir el día de reposo? Yo siempre se los digo y me gusta mucho ejemplificarlo porque creo que sale muy bien. Dios creó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto día, toda la creación. Los cielos, la tierra, los mares, las plantas, los animales y todo lo que existe. Y el sexto día, ¿sí?, Dios hizo algo diferente porque los primeros 5 días todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Pero en el sexto día, Dios vino a la tierra, tomó de la tierra, ¿sí?, y formó al hombre. ¿Por qué lo tomó de la tierra? ¿Por qué no dijo, hágase un mono? Les voy a explicar por qué. Tiene un sentido. Dios tomó de la tierra e hizo al hombre de la tierra para que el hombre tuviera la capacidad de amar a la tierra. Es su propia naturaleza. Nosotros tenemos que vivir para dar nuestra vida por la tierra y todo lo que hay en ella. En vez de destruirla, dice la palabra que nos tenemos que enseñorear de ella, tenemos que gobernarla para hacerla crecer y multiplicarla. Pero dice, y segundo, ¿sí?, cuando le dio vida, ahora sí que había un ser humano que tenía una vida, pero era como un zombie, no tenía un propósito. Entonces Dios le dio aliento de vida. Y le dio un espíritu y lo diferenció de todo lo que existía. Porque en la tierra había seres vivos con almas, con pensamientos y sentimientos, almas. Pero no había ningún ser que se comunicara con Dios. En el cielo hay espíritus, hay ángeles que se comunican con Dios, pero no tienen una pertenencia como la tierra. Entonces Dios hizo a un ser a su imagen y a su semejanza. Cuando explicamos el término semejanza, quiere decir específicamente, ¿sí?, semejanza significa con la capacidad de expresar el carácter de Dios. Eso significa semejanza. Porque mucha gente dice semejante, igual pero diferente. No, semejante, igual, que puede actuar como Dios actúa. Porque ese es el propósito. Tarde que temprano vamos a terminar siendo santificados y glorificados como Cristo. Vamos a terminar en la misma condición. Porque eso fue lo que Él permitió para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos creó en un papel especial, Dios hizo toda la creación, creó un ser especial y el séptimo día, dice, reposó, se sentó junto con su similar y le dijo, todo esto es tuyo, incluyendo la Cheyenne. ¿Sí?
Le dijo, todo esto está aquí para que lo gobiernes, todo esto está aquí para que lo hagas grande, todo esto está aquí para que simplemente lo trates como yo lo trataría, porque yo no habito en la tierra, yo habito en el cielo, en el trono celestial. Aquí te encargo esto para que hagas maravillas con él. O como diría la canción, ¿cómo decía? Ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Le dijo, aquí está toda esta tierra, ¿sí? Ven y engrandécela, porque está en ti la capacidad de hacerlo grande. Pero el día de reposo fue el día en el que Dios dijo, aquí está mi creación y le voy a compartir a mi hijo, a mi creación de él. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos de ¿por qué no tengo? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué no sucede? Porque no hemos venido a ver lo que Dios tiene y lo que Dios hizo para que nos lo comparta. Porque ese es el día en el que regresamos a nuestra identidad. No venimos a la iglesia a recibir, venimos a la iglesia a ser parte. Y venimos a sentarnos con Dios delante de su creación y para que Dios nos diga, ahora sí, ¿qué parte de todo esto quieres empezar a gobernar hoy? ¿Qué parte quieres empezar a engrandecer hoy? ¿Qué parte quieres venir y tomar y multiplicar el día de hoy? De eso se trata. Segundo mandamiento, o segunda instrucción que es antes de cualquier mandamiento. Tienes que entender que todo lo que tú tienes, te lo di yo, dice Dios. Y si yo te hice con la capacidad, ¿sí?, de expresar mi naturaleza, y la principal naturaleza de Dios es dar, entonces, ¿cuál es nuestra principal naturaleza? El problema es que cuando oramos, nomás pedimos, pero nunca damos. Cuando le hemos dicho a Dios, Dios, ponme a quién darle. Dios, dame algo que pueda yo dar. Entonces Dios dijo, bueno, la parte más difícil de cualquier ser humano es la lana. Por eso dice, el principio de todo mal es el amor al dinero, no el dinero. El dinero no es malo, el dinero no tiene carácter, pero el amor al dinero sí. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que Dios nos dio una naturaleza increíble. Nada más que nos hemos dejado llevar por lo que mucha gente nos ha dicho. Por eso empezamos nuestros cultos cantando. Porque es en el momento en el que digo, yo ya oré en la mañana, ya tuve intimidad con Dios y hoy vengo a entender que este es el día del Señor. Y el Señor dice, lo único que a mí me gusta es que me canten. Que reconozcan quién soy y que me digan que me aman. Y hay una promesa, bueno, hay 2 de hecho, dice que el Espíritu Santo de Dios, o sea, la tercera persona de Dios, habita en medio de la alabanza. Pero dice que cuando reconoce autenticidad en nuestros corazones y en nuestras palabras, ese Espíritu Santo nos abre la puerta para que subamos como un olor fragante delante de Dios. Ahora sí que lleguemos al trono en donde está el Padre y a donde está el Hijo y podamos juntamente con el universo adorar. ¿Sí? Pero eso es parte de nuestro día a día. Esto no es especial, esto es quienes somos nosotros y de lo que se trata. Porque si ustedes quieren entrar a lo que llaman la presencia de Dios para sentir bonito, van a perder mucho tiempo, se los aseguro. Pero cuando entendemos que Dios nos dio una naturaleza de dar y que al primero que tenemos que darle es a Él, nuestra honra, y segundo, que es un honor y un privilegio darle nuestros diezmos, tiene que ver. Ahora bien, ¿a dónde voy con todo esto? Porque estamos hablando del ayuno, ¿sí? Estamos hablando del ayuno y de las cosas que tenemos que hacer y de las cosas que vamos a hacer. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos no en lo individual, nadie va a ayunar en lo individual, porque entonces si yo ayuno, nada más porque sí, lo único que va a pasar es que estoy tratando de hacerle manita de puerco a Dios, perdónenme, ¿sí? Pero cuando ayunamos como iglesia, entendemos que Dios va a hablar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros nos congreguemos aquí no tiene que ver nada más porque un día Susana decidió que quería venir y el día siguiente Cristina dijo que quería venir. No, tenemos que entender esto. Dios tiene un propósito para nosotros desde la eternidad. Tuvo un día en específico en donde nosotros le reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ese día nos dio un espíritu con el cual le escuchamos su voz. Esa es la condición. Y cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos da una dirección a dónde ir, porque mire, iglesias grandes en Guadalajara hay un montón,
Y sin embargo, Dios tocó el corazón de los Guadarrama y llegaron aquí. Si lo vemos así en términos prácticos, no habría ninguna razón para la que estuvieran aquí y no en otro lado. Porque hay iglesias que pudieran parecer más atractivas, hay iglesias más populares, hay iglesias con más servidores. Sin embargo, algo les dijo que tenían que llegar aquí. Y cuando llegaron aquí, lo más interesante es que hubo lo que en la tierra le llamamos química, ¿no? De repente así como que nos sentimos como en casa y los tratamos como si tuvieran años aquí, ¿no? Todo mundo está fascinado con Nathan, ¿no? Porque entendemos que somos parte de una familia, es un espíritu el que nos trae aquí. Ese es el espíritu de Dios. Y eso nos hace a nosotros una iglesia. Y esto es importante. Iglesia, y se los he platicado muchas veces, viene de un término. ¿Alguien me puede recordar de qué término viene la palabra iglesia? Eclesia, eso es un vocablo griego. Eclesia significa convocados con un mismo fin. Quiere decir, un grupo de personas que fueron llamadas a un propósito en específico, pero todas las personas con el mismo propósito. Eso quiere decir, no venimos a la iglesia a acercarnos a Dios, sino que venimos a la iglesia a causa de nuestra cercanía con Dios. O sea, lo que Susana hace en la intimidad, lo que Martín hace en la intimidad, lo que Alfredo hace en la intimidad, lo que Otoniel hace en la intimidad, todo eso tiene un mismo propósito y eso nos reúne en este lugar. Eso nos trae y nos hace un solo cuerpo, porque podríamos estar en otra iglesia, podríamos estar en otro lugar, pero ese mismo espíritu que nos habló nos trajo un lugar. Miren, piénsenlo esto, está Alfredo aquí. Cuando nosotros conocimos a Alfredo, lo conocimos cuando íbamos a visitar la casa hogar. Y en aquel entonces, Dios puso en nuestro corazón y le pagábamos la gasolina a la casa hogar para que vinieran los niños y pasaron un montón de cosas y teníamos una muy buena relación con la casa hogar. Y sin embargo, el único que se quedó aquí, que ya no está ni en la casa hogar, ¿sí?, ni es parte de, es Alfredo. Y la verdad es que lo trato mal, lo pateo, le digo que se vaya, lo subo a la carretera, lo dejo allá como los perritos, y siempre regresa. ¿Y sabe por qué regresa? Porque es un mismo espíritu. Hay una voz en nuestro corazón que nos está hablando de las cosas que tenemos que hacer. Esmeralda tuvo muchas dudas acerca de lo que Dios quería para ella. Y antes de irse a Estados Unidos, así como que trataba de ver cómo le hacía para no venir. Y se fue del otro lado del mundo, y en el otro lado del mundo se encontró con el mismo Dios que se encontraba aquí, y el mismo Dios que le hablaba aquí, le hablaba allá. Y cuando regresó, la regresó a esta casa. Porque hasta que Dios no cambie la visión, que la puede cambiar en cualquier momento, ¿sí?, ella sigue aquí, y aquí está, y es de las tempraneras. Y tenemos que entender que es Dios, un propósito y un espíritu. Ahora sí, cuando nosotros entendemos que somos una iglesia, no solamente esta iglesia, sino que somos parte de la iglesia del Señor, la que no habita en muros, la que no es de una religión, sino de que somos el mismo grupo de personas que nos reunimos el mismo día de la semana para adorar al mismo Dios y para exaltar sus propósitos. Entonces tenemos que preguntarnos, ok, ya estamos aquí, ya entendemos que Dios nos tiene aquí, ya entendemos que no hay mejor lugar donde pudiéramos estar más que en la presencia de Dios y en su iglesia los domingos. Ahora sí, ¿qué es lo que Dios esperaría de ustedes y de mí? ¿Quién me puede decir? Como iglesia, obviamente. David. Bueno, pero eso lo tienes que hacer todo el tiempo en todo lugar. Te estoy diciendo como iglesia. Porque tú no puedes venir a adorar a la iglesia si no tienes tiempo de adoración en lo personal. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Otoniel. Que seamos un cuerpo. A eso nos trajo y aquí nos está moldando todos los días. Pero ¿qué espera Él que seamos? ¿Cuál es el resultado que Él espera de que... Ok, pero eso es parte también de nuestro día a día. Ahora como iglesia. También, pero ¿cómo? ¿Trabajando cómo? Nunca les... Yo me acuerdo cuando... Antes de andar yo con Pati me encanta porque llegas... Antes les decíamos, en mis tiempos les decías, bueno, ¿tú estudias o trabajas? Trabajo. Y yo, ¿en qué? En una empresa. Ah, sí, ¿y qué haces? Pues de todo. Y muchas veces nuestra fe es así, aunque no lo crean. Hay veces que nuestra fe es así. O sea, tenemos un montón de términos que están ahí en el aire. Que seamos buenos. Claro que tenemos que ser buenos, porque si Dios es bueno y nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo tenemos que ser? Buenos.
Ahorita estábamos platicando Patricia y yo antes de empezar el servicio. Pues es que Dios, ahora sí que Dios lo dijo, no hay nada que habite en nuestro corazón que no salga por nuestra boca. Así que dependiendo de lo que salga de nuestra boca, es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Pues que Dios cambie nuestro corazón. Y así nos la llevamos, ¿no? Pero en específico, dices, ok, ya soy parte de esta iglesia. Y luego, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Esa es la gran comisión, pero esa gran comisión es para toda criatura, ahora como iglesia. Y no se las estoy queriendo poner difíciles, quiero que entendamos, porque ahorita vamos a entrar al tema del ayuno. Porque ahorita que veamos qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia, vamos a tener un propósito para ayunar. Porque si yo nada más le digo a Dios, yo vengo a ayunar y vengo a pasarme una semana sin comer delante de ti para que me quites lo malo, pues sí, ya te quité lo malo y luego, ¿no? Porque ¿quién sabe de más de, cuando menos un año, quién sabe que nuestro propósito es compartir la palabra? ¿Sí? Ok. De los que levantaron mano, ¿cuántos han traído a más de 10 personas a Cristo en este año? Entonces no nos sirve de nada, ¿está de acuerdo? O sea, qué padre que dijo Martín, bueno, pues, o que dijo Otoniel para servirle, y luego nos queda la duda, bueno, pero es que ¿por dónde empiezo? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada hablábamos de que el ayuno nos sirve para hacer que todo nuestro ser, empezando por nuestro cuerpo, tenga una necesidad de Dios. Y hablábamos de que el ayunar es como subirle el volumen a la voz de Dios, ¿sí? Para que no hagamos las cosas ni por emoción, ni porque el pastor dijo, ni porque René me cae bien, que no es cierto, ¿sí? Esto se trata de que podamos nosotros verdaderamente entender que Dios va a hacer cosas, pero ¿qué cosas va a hacer Dios? Y entonces van a decir, ¡muchas cosas! No. ¿Verdad que no? Dios no es así. Dios quiere hacer cosas específicas a través de su iglesia. Y entonces cuando nosotros decimos predicar la palabra, sí. Y entonces, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no lo entendemos. Porque no lo entendemos. Porque no estamos dispuestos en nuestro espíritu a aprender lo siguiente que viene. Así que les voy a pedir, por favor, acompáñenme en sus Biblias a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28, y me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Primera de Corintios 12, 28. Sí. Primera de Corintios 12, 28. ¿Ya están ahí? Sí. Fíjense nada más lo que dice. Dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para cada uno de nosotros en lo particular. Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Se fijan? Dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. O sea, ahora sí, nosotros como grupo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dice, en primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, a los que hablan idiomas desconocidos. Y luego dice el 29, ¿acaso todos somos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el don de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar los idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Fíjense nada más, está diciendo, nosotros como iglesia, lo primero que Dios espera de nosotros es que seamos apóstoles. Emily, ¿qué es un apóstol? ¿No? Los que abren iglesias, ¿no? Un apóstol, exactamente, no es una persona que abre iglesias. Un apóstol es una persona que está constantemente abriendo nuevos lugares en donde se predique la palabra, ya sea escuelas de liderazgo, escuelas bíblicas, grupos de intercesión, grupos de enseñanza, o iglesias. Un apóstol es una persona que tiene un don sobrenatural para establecer el Espíritu de Dios en diferentes lugares para que se abra. ¿Sí? Eso es un apóstol. Un apóstol es una persona que tiene la capacidad de organizar.
¿Sí? Eso es un apóstol. Y dice, antes que nada, nosotros como iglesia lo primero que deberíamos de estar preocupados por hacer es abrir nuevos lugares en donde se abriera o donde se hable de la palabra de Dios. Luego dice, segundo lugar, ¿quiénes? Profetas. ¿Quién es un profeta, Norma? ¿No? Alfredo. ¿No? Luego le dicen a todo el mundo, ay, es que tienes voz de profeta. ¿Qué? Pati, ¿qué es un profeta? Alguien que te habla de tu futuro a través de la palabra de Dios. Alguien que de parte de Dios te revela el futuro. No te dice te vas a sacar un bocho rojo. ¿Sí? Es alguien que de parte de Dios te revela el futuro. ¿Sí? Te dice las cosas que Dios pretende hacer, no para ti, no por ti, sino por medio de ti. ¿Sí? Y eso quiere decir, un profeta es una persona que le está hablando de parte de Dios a las personas, pero normalmente el profeta viene a confirmar lo que Dios ya le habló en la intimidad. Ese es el que te dice, no estás loco, Lucas, sino vengo a decirte lo que estás pensando y aquello que estás luchando, vengo a decirte, no, es Dios el que te está hablando, es Dios el que quiere que hagas esto. Profeta, ¿sí? Luego, tercero, maestros, ¿sí? Personas que se atrevan a hablar lo poquito que saben de Dios a otros. No estoy hablando de personas, porque estamos hablando de que esto es algo espiritual, no es algo racional. Personas que se atrevan a hablar a otros lo que saben de Dios. Maestros. Mira, yo no sé cuál sea tu problema, pero yo conozco esto. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate así a ti mismo en el Señor y el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Déjame, vamos a irnos al diccionario, vamos a buscar qué quiere decir la palabra deleítate. Fíjate que deleítate quiere decir conocer, obedecer y disfrutar hacerlo. Entonces dice, conoce al Señor, obedécelo y disfruta obedecerlo, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón, de lo que realmente habita en el centro de ti. No dice te va a conceder todo lo que pidas, te va a decir, sino que te va a conceder las peticiones de tu corazón. Un maestro, alguien que tiene una capacidad de tomar lo poquito que sabe y traducirlo al corazón de las personas. ¿Hace sentido? ¿Sí? Luego dice, luego los que hacen milagros. Y eso, entonces no estamos hablando del que nunca viene a la iglesia y de repente dice, oye, qué milagro. No. ¿Sí? Un milagro, ¿qué es un milagro, Toniel? Algo que no es naturalmente hecho. Exactamente, un milagro es algo que no se puede hacer de una manera natural. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar algún milagro de la Biblia? El agua convertida en vino, la multiplicación de los panes y de los peces, la resurrección de Lázaro. Eso es un milagro. ¿Sí? El burro que habló, ¿sí? La burra de Balaam, ¿no? Burra. Es que luego dicen, los hombres queremos acaparar todo, no hay que darle chance a las mujeres también. Mal chiste, no olvídenlo, está bien. Pero bueno, entonces, hay personas que pueden hacer de parte de Dios milagros. ¿Sí? Porque piense esto, mucha gente le atribuye cosas a Jesús. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? Los discípulos, todavía no eran apóstoles, ¿sí? ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque estaban obedeciendo. Piensen esto, Jesús habló sobre ellos. Ellos llegaron y le dijeron a Jesús la necesidad. Oye, Señor, fíjate que ya está oscureciendo y no estamos preparados para esta gente. Vamos a despacharlos a su casa para que coman y para que duerman. Y Él les dijo, no, denles de comer ustedes. Y entonces, la instrucción que salió de la boca de Dios, lo traducimos en bendición. Cuando alguien habla a favor de alguien más, bendición. Y entonces ellos fueron bendecidos y entonces tuvieron la capacidad sobrenatural de multiplicar los panes y los peces, tanto que sobraron. ¿Alguien se acuerda de cuántas canastas? 12. ¿Por qué 12? Una para cada uno, no. ¿Eh? Sí, exactamente, 12, número de gobierno. Ellos obedecieron porque estaban gobernados por Jesús y la señal del gobierno de Jesús fueron 12 canastas. No fue algo que sucedió porque era bonito. No fue algo que sucedió porque estaba el espíritu de la Navidad y todo el mundo decía, no, dijeron, ¿sabes que estos cuates actuaron?
porque eran gobernados por el Espíritu de Jesús. ¿Sí? Tercero, los que tienen el don de sanidad. Fíjense nada más qué importante, y hemos hablado mucho del don de sanidad. El don de sanidad, ¿alguien me puede recordar cómo funciona el que sanemos a alguien? Imponiendo las manos. No quiere decir que alguien que ore, sino alguien que imponga las manos. ¿Qué quiere decir que imponga las manos? Dicen otras personas que no conocen a Dios que somos seres de energía. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos la capacidad de transmitir quiénes somos nosotros a otras personas por medio de la imposición de manos. Cuando nosotros tenemos, si yo me entiendo que estoy sano, ¿sí? Y veo a Esmeralda que viene cojeando, ¿sí? Yo puedo con mucho respeto imponerle mis manos y transmitirle mi sanidad, pero siempre tengo que recordarle a ella que vea en mí lo que va a recibir. Esto lo vimos en el capítulo número 3 del libro de Hechos. Había un cojo afuera del templo, ¿sí? Y él estaba esperando que Pedro le diera una moneda y le dijo, veme. Dijo, porque no tengo oro ni tengo plata, pero todo lo que sí tengo, eso te lo voy a dar. Y entonces él vio un hombre sano, pero también vio un hombre de Dios. Y cuando le impuso las manos, recibió la sanidad, pero también recibió la prioridad de su corazón, porque lo primero que hizo el cojo fue salir corriendo a saludar a su familia y decirle que ya no era cojo. Fue entrar al templo. Lo primero que hizo fue entrar al templo y alabar a Dios, porque recibió toda la naturaleza de Pedro. ¿Sí? Sexto, ¿los que qué? Los que pueden ayudar a otros. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Y por mientras busquemos en nuestro corazón, siempre va a haber algo que podamos dar. Siempre. Y eso es algo que a mí me impacta mucho. Yo soy una de las personas que a mí no me gusta traer efectivo en la bolsa. No me gusta, porque nunca tengo el control de cuánto voy a gastar. ¿No? Nunca sé cuánto voy a gastar y de repente no sé cuánto me gasté y no supe cuánto traía. Entonces yo soy de los que recibo dinero y lo deposito al banco, recibo el dinero y lo deposito al banco y siempre trato de pagar con mis tarjetas porque así tengo un mejor control. Y ayer me pasó otra vez y fue esas cosas que decía yo, ay, no puedo dejar de entender que es Dios el que está haciendo esto, ¿no? Traía yo 1,000 pesos en la bolsa y 1,000 pesos que me estorbaban, de esas de, es que ya los quiero depositar y los traía paseando esos 1,000 pesos para arriba y para abajo y cuando quería hacer algo con ellos, el Señor me decía, no te los vayas a gastar, no los vayas a depositar, yo los necesito. Y dije, bueno, ok. Y la verdad traía días con este dinero en la bolsa y ayer le dimos ride a unos amigos y nos estaba platicando esta persona, una de estas personas decía, ¿sabes qué? Si de aquí al 26 de diciembre no consigo 1,000 pesos para ir a tramitar mi licencia de manejo y a ver si me hago chofer de un Uber, me voy a pasar de mojado a Estados Unidos y voy a trabajar allá durante 2 años. Eso significa que voy a tener que dejar a mi esposa y todo el asunto. Y yo decía así de... Llega un momento en que dices, ¿en serio? ¿Por 1,000 pesos va a hacer toda la diferencia? Y Pati me volteaba a ver así con cara de, ¿cómo? ¿2 años? ¿Se va a ir? ¿Así de fácil? Y en ese momento entendí y dije, así de fácil. Y cuando llegamos y dejamos a esta persona en su lugar, le dije, aquí están los 1,000 pesos que necesitas. Porque no necesitas ir a ningún otro lado. Si tu anhelo es trabajar y mantener a tu familia, aquí están los 1,000 pesos que tú necesitas. Porque no me sobran, eso les aseguro. No he conocido a alguien que le sobren, pero no me sobran. Porque después todo el día le anduve pidiendo prestado a Pati, porque después tuve que gastar y no traía un peso para gastar, ¿no? Pero entendí que dije, Dios siempre tiene algo para dar por medio de nosotros. No siempre va a ser dinero, y se los aseguro, no siempre es dinero, la mayor parte del tiempo no lo es. Pero Dios nos dio la capacidad de ayudar a otros, ¿sí? Otros tienen el don de liderazgo, ¿sí? Y otros hablan idiomas desconocidos. Y no nos vamos a entretener mucho en esto. Dice, otros tienen la capacidad de llevar a otros como líderes de grupo y otros tienen la capacidad de hablar en lenguas. Dice la Biblia que existen 4 tipos de lenguas, pero que se resumen a 2 en específico. Hay ahorita lo vamos a ver, de hecho, más adelante, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, estaba un grupo de personas reunidas. Y estaban buscando, ¿sí?, a Dios auténticamente. Y en eso dicen que hubo un estruendo
que les salieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, y entonces las 120 personas que estaban ahí empezaron a hablar otros idiomas. Y había como 1500 personas alrededor, y esas personas estaban maravilladas porque unos decían, yo vengo de Persia, yo vengo de no sé dónde, y dice que había todas las naciones del mundo representadas en ese lugar, y había una persona en específico que hablara su idioma. Y a cada persona le están hablando de las maravillas de quién es Jesús en su propio idioma. Y no lo habían aprendido y no lo dominaban, sino que era el Espíritu que les permitió que el amor de Dios se tradujera al idioma de cada persona. La otra manera de hablar en lenguas es, dice la Biblia, cuando hablamos idiomas angélicos, cuando hablamos el mismo idioma que hablan los ángeles. Y cuando tenemos la capacidad de hablar con Dios en su idioma. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora sí, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién por su propia cuenta y por su propia voluntad podría ser apóstol? ¿Quién por su propia cuenta podría ser profeta? ¿Quién por su propia cuenta podría ser maestro o hacer milagros? Yo creo que ni siquiera un médico puede garantizar la salud de nadie. Sin embargo, aquí dice la Biblia que nosotros sí podemos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que hay cosas que vienen solamente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a pararnos delante del Espíritu, porque de hecho, aquí lo decíamos, ustedes deberían, esto dice el versículo 31, por lo tanto ustedes deberían de desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Dice, como iglesia, ustedes tienen que desearlo. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que ponernos en línea con Dios para que Dios nos use, entendemos que el ayuno es una necesidad. Porque cuando entendamos que ese ayuno nos va a poner en estrecha comunicación con Dios, vamos a hacer que todo nuestro ser, ahora sí que nuestro físico, nuestro sentimental, nuestro emocional, nuestro intelectual y nuestro espiritual necesitan de Dios, y los tres se alinean, el cuerpo, el alma y el espíritu se alinean por medio del ayuno. Entonces, ¿qué va a venir a hacer Dios? Dios va a llenar nuestra vida con su Espíritu, vamos a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo nos va a llenar ¿de qué? De poder. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, a Hechos 1:8, por favor. Si estaban ahí en 1 Corintios, es más adelantito, más hacia el final. 1 Corintios. No, Hechos, Romanos, Corintios. Sí, más adelante, o sea, le sigues avanzando. Si estás en Corintios, estás haciendo Hechos. Perdónenme, tienen toda la razón. Estoy pensando exactamente al revés. Tienen razón. Ya. Hechos 1. No, Hechos 2. Ya me hice bolas. Hechos 1:8, perdón. Hechos 1:8. Es que estoy viendo aquí, ¿sí? Hechos 1:8. ¿Ya están ahí? Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y ahora sí lo que decían Martín y lo que decía Otoniel. Y le hablarán a la gente de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sí? Quiere decir, tenemos que preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos visite. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que alinear y tenemos que dejar por primera vez de ser solamente carnales y prepararnos para ser espirituales. Porque hay mucha gente que dice, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Y yo les digo, espérame tantito. Para que puedas ser espiritual, tienes que obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te has encontrado con Él y cuántas veces le has obedecido? Ah, pues ¿cómo obedece uno al Espíritu? Llegando un momento, el ayuno es ese momento de intimidad y de necesidad en donde nos atrevemos a que todo lo que somos se enfoque hacia quién es Dios. Nada más. Porque el ayuno es horrible. Nadie dijo que el ayuno es padre. El ayuno empieza por el terror. Voy a ayunar. Luego se acompaña de la incertidumbre. No sé si voy a poder. ¿Sí?
Y luego sigue del dolor. Me duele la tripa. ¿Sí? Luego se acompaña de la duda. No sé si voy a seguir. Y llega un momento en donde nos acordamos que todo lo que estamos haciendo tiene el objetivo de Dios. Y de repente todo cambia. Y de repente la voz de Dios empieza a escucharse. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a escuchar la voz de Dios? Y eso, vámonos por favor a Primera de Reyes 19:11. Primera de Reyes 19:11. Están Deuteronomio, Jueces, Reyes. ¿Sí? ¿Reyes qué, perdón? Primera de Reyes, tú estás ahí en segunda, 19:11. ¿Sí? Primera de Reyes 19:11. Fíjense nada más, para que tenga usted una idea. Estamos hablando del profeta Elías, ¿sí? Y esto es muy importante porque no existe tal cosa. Hay mucha gente que piensa y luego viene y te dice, no, sí, René, para ti es muy fácil. Tú eres pastor y estás más cerca de Dios. Y les digo, no. Una de las maravillas de la voz de Dios es que nadie se acostumbra a ella. Estamos hablando del profeta Elías. Fíjense nada más. Elías fue retado por la reina Jezabel. Estaban todos los sacerdotes de Baal, que eran 400, y Elías. Y les pusieron a cada uno una fogata gigante. O sea, ahora sí que un atado hecho de troncos y de todo. Y entonces dijeron, vamos a ver qué onda. A ver qué Dios es más picudo. Si Baal o el Dios de los cielos. Que el primero que sea más picudo, que haga descender fuego del cielo y que prenda la fogata. Y entonces ahí están los 400 sacerdotes de Baal, echándole porras a Dios, a su Dios, y y aquí y allá, y que si puedes, y que si no puedes, y que aquí, que allá. Y pasaron los minutos, y pasaron las horas, y pasaron los días, y no pasó nada. Y entonces le dice Elías, miren, esperen un tantito, tráigame por favor una excavadora, porque aquí le vamos a hacer un surco alrededor de la fogata. ¿Ya hicieron el surco? Ahora sí, tráigame unas pipas de agua porque vamos a echarle agua, vamos a mojar los troncos, vamos a hacerle un surco de agua alrededor, vamos a mojar esto para que esté más difícil. Y dijo, ahora sí, ahora que está bien en chino, Señor, haz descender fuego del cielo, y que cae fuego del cielo. Imagínense cómo se debería sentir Elías después de esto. No así de, ¡oh! Y después de echar fuego del cielo, ahora sí le dice, échate a los 400 sacerdotes de Baal, y el cuate agarra y degolla a los 400 sacerdotes de Baal, ¿no? O sea, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿No? Powerful, así como que les salió el fuá, ¿no? Y de repente llega la reina Jezabel y dice, maten a Elías. Y entonces toda la seguridad y toda la fogata y todos los milagros y todo se le acabó y salió corriendo y se escondió en una cueva, como nena. ¿Sí? Como nena. Y entonces va Dios a buscarlo porque no lo encontraba. Es como cuando se le pierden los niños entre las faldas a las mamás. Y le dice, ¿dónde estás? Y entonces Elías le dice, necesito una señal. Háblame. Y entonces dice, vámonos ahí en Primera de Reyes 19:11, dice, el Señor le dijo, ponte delante de mí en la montaña. Y dice, mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Estoy viendo aquí las rocas. Que las rocas se aflojaron, pero, ¿qué dice? Pero el Señor no estaba en medio del viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Y esto quiere decir, hay gente que está esperando que Dios le mande una señal para creer. Alguien está esperando que las cosas se vean y que no se puedan evitar. Pero Dios dice, no, cuate, todo lo que necesitas para escucharme a mí es silencio.
Porque las señales se te olvidan. ¿No te acuerdas que hace unos días prendí una fogata? ¿No te acuerdas que hace unos días te echaste a los 400 sacerdotes de Baal? Pero lo único que no había dentro de ti era silencio, porque estabas lleno de orgullo, estabas lleno de fama, estabas lleno de puras cosas que no soy yo. Por eso necesitas silencio para que me escuches. Por eso necesitamos ayuno, porque necesitamos apagar todas las voces de allá afuera, para que todo nuestro ser se concentre en quién es Dios, y que Dios nos hable específicamente y nos diga quién en esta organización va a ser el profeta, para que Dios nos diga en medio de toda esta organización quién va a ser el maestro. Mira, yo le voy a decir, a mí me encanta cuando Dios habla cosas. Dios vino y me dijo, dile a David que predique. Y en esta iglesia tenemos una tradición bien padre. Se reía Susana, se la recordaba el otro día. En esta iglesia tenemos una tradición muy padre. Al varón que le pedimos que predique, deja de venir a la iglesia. Así, es magia. Es así como que escoge a quién quieres que se vaya, ponlo a predicar y que se vaya mañana. El único que había aguantado la vara era Pablo Durán. Y yo le decía, no, Señor, pues es que la verdad es que David y Tania sí me caen bien como para que se vayan, Señor. ¿No? El otro día platicaba también con Otoniel y le decía, Otoniel, necesito que vengas y des la enseñanza de la Santa Cena. Y se resistió como pudo. Y me dijo, pero necesito que tú hables con mi mujer. Pues yo hablé con su mujer y su mujer sedita. Pero cuando se lo dije, le dije, yo entiendo de parte de Dios que es tu hora de hacerlo, no es algo que yo quiera hacer, yo puedo hacer todo. Durante años he hecho todo. Cargo las bocinas, hago la alabanza, levanto todo, todo puedo hacer. Pero ¿sabe qué? Lo interesante de este asunto es que cuando se lo dije a David, tuve la oportunidad de verlo y cuando lo vi a los ojos y le dije, David, ¿qué onda? Y David me habló a los ojos y entendí de parte de Dios que era correcto. Y David vino y enseñó como si siempre lo hubiera hecho. Y nos dio una palabra que movió el corazón de la mayoría de la iglesia. Pero ¿sabe qué fue lo mejor? Cuando terminó de predicar y le escribí, me dijo, agárrate, porque esto pienso hacerlo más seguido. Entonces quiere decir, y entonces no fue el René que le dio flojera a predicar. Y entonces no fue una idea de alguien. Quiere decir que en el corazón de David habita el mismo espíritu que habita en mí. Nada más que cada uno tuvo que ir a su intimidad y escuchar ese suave susurro. Y se los dije y se los anuncié. Todos los varones de esta casa van a empezar a orar. Pero para que todos los varones de esta casa empiecen a orar, necesitan escuchar la misma voz que escuchó David. Necesitan ponerse en la misma condición que se puso David y necesitan tener la misma santidad que Dios espera de todos nosotros. Eso es primordial. Y por eso necesitamos, ¿qué, Otoniel? Ayunar. Dígame, entonces necesitamos ¿qué, Otoniel? Y vamos a ayunar 5 gloriosos días como iglesia. Tú también, Esteban. ¿Sí? Eso es importante. No es una imposición, es una invitación a que seamos parte de algo increíble. Porque si Dios confirma lo que puso en la palabra del día de hoy, que vamos a ver profetas, que vamos a ver apóstoles, que vamos a ver quienes hagan sanidades, ¿no te gustaría ser parte de eso, Emily? ¿No? Y no quiere decir que se tenga que venir a Guadalajara, quiere decir que se va a llevar lo que Dios está poniendo aquí a donde quiera que se vaya. Eso no la va a hacer monja ni la va a hacer taparse hasta los tobillos. ¿No? Simplemente nos va a llevar al siguiente nivel. Hay una necesidad como iglesia de que ayunemos para que los propósitos de la iglesia y los propósitos del reino empiecen a salir inevitablemente. De eso se trata. ¿Sí, Alfredo? ¿Seguro? Muy bien. Ahora, vamos a ayunar. Y andamos que nos morimos. Yo me acuerdo la cara de Sidumi cuando dije que íbamos a ayunar y que se quería morir, se le volteaban los ojos, así como si, ¿no? De emoción. ¿No? Dije, no sé qué es peor, si la cara de Sidumi cuando íbamos a ayunar o la cara de Cristina cada vez que la paso al frente, o sea, es así como que, ¿no? Pero
Y luego andamos sufriendo cuando no entendemos que eso es algo que Dios desea de nosotros para mostrarnos que nuestro espíritu puede más que nuestra alma y que nuestro espíritu puede más que nuestra carne. Pero ahora sí tenemos que entender que el ayunar es un acto espiritual que se representa en lo físico. Y esto es importante. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 16. Mateo 6, versículo 16. ¿Sí? Si nunca han leído el capítulo 6 de Mateo, se los invito, tómense la tarea, pónganse ahí, porque la verdad es un capítulo muy padre que habla acerca de la oración, pero en el 16 habla específicamente acerca del ayuno. Y dice Mateo 6, 16, cuando ayunes, díselo a todo mundo, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable, andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe todo lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tenemos que prepararnos. Porque hay un montón de gente que anda luego diciendo, ay, es que no voy a comer rosca porque ando ayunando. Ay, es que la verdad, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo. Hay mucha gente que luego te está retando porque sabe que estás ayunando, ¿sí? Yo soy un amante de ayunar y yo le digo, a mí me encanta porque yo me acuerdo en alguna ocasión tuve el privilegio de ayunar 40 días. Y por obediencia a mi pastor me dijo, aguas, nada más. Y me dijo, porque tenía yo una agenda de viajes bien pesada en esos 40 días, iba a viajar a un montón de lados, y me dijo mi pastor, nada más te voy a pedir, que porque son muchos días y porque nunca lo has hecho así, me dijo, en la mañana te tomes medio vaso de jugo, y durante el día te comas una manzana, ahora sí que, así de sencillo. Le dije, órale. Y me acuerdo porque yo ayuné del primero de enero al 9 de febrero, 40 días. Y me tocó ir a hacer un viaje, me fui a Detroit en medio de la nieve y de lo pesado, y todos los días tenía que invitar clientes a comer. Y era era más incómodo porque yo invitaba a los clientes a comer y yo no comía, ¿no? Entonces, con tiempo les hablé a los restaurantes y les decía, mira, ahí va una manzana que no puede pesar más de 150 gramos, y con esa manzana haz lo que quieras, pero no le puedes poner nada. Hazla puré, haz la ensalada, nada más que se vea bonita, porque no puedo verme mal, invitar a alguien a comer y no comer. Aparte de que pues, va a ser muy evidente, entonces les tengo que contar toda la historia que estoy ayunando. Entonces yo le decía, pues yo estoy bajo un régimen especial. Y tenía mi vaso de agua y mi manzana y sobreviví 40 días viajando por todo el mundo. Y fueron los 40 días en los que Dios se manifestó más que nunca en toda mi vida. Y Dios nos va a dar la gracia, y si a mí me dio la gracia de salir adelante todos los 40 días con una manzanita, ¿sí? Que no les puedo dar ahora sí que a ustedes la gracia para salir adelante 5 gloriosos días en donde la voz de Dios nos alimente más que todo lo que veamos. ¿Sí? Eso le gira el sentido de las cosas porque no estamos aquí por aguantar. Cualquiera aguanta un par de días sin comer, pero nosotros vamos a meternos específicamente a la presencia de Dios y vamos a alimentarnos de la voz de Dios y vamos a estar buscando ese susurro del que hablaba la palabra con Elías. Y vamos a darnos cuenta que en donde menos nos lo esperemos, Dios va a venir a llenar el tiempo y sobre todo nos va a dar una visión de lo que viene para que dejemos de sobrevivir y empecemos a gobernar, a administrar, a multiplicar y a hacer las cosas que Dios espera de nosotros. Y va a llenar nuestros bolsillos. No solamente los físicos ni los económicos, sino todos nuestros bolsillos de cosas que dar. ¿Ahora entiende por qué necesitamos ayunar? Somos una iglesia y somos un cuerpo. Y Dios nos ha dicho, los voy a llenar de dones, por tanto necesito que se preparen para escucharme, para que no pasen 5 días de huelga de hambre, sino que pasen 5 días en la presencia de mi Espíritu. ¿Hace sentido todo lo que le estoy diciendo o le estoy contando puras mentiras? Hace sentido. Muchas gracias que, aunque no lo crean, son bien importantes esas confirmaciones y es importante. Y me da mucho gusto cuando veo que las caras de muchos cambian. Porque se los aseguro, lo mejor que yo he aprendido en toda mi vida cristiana es ayunar.
porque eso es lo que me ha enseñado a mantenerme firme, a seguir creciendo y a seguir haciendo lo que hago. Se los platicaba el otro día y ahora Patricia y yo estamos platicando eso. Durante el verano, yo fui delante del Señor y le dije, Señor, no he viajado. Y el Señor me dijo, ¿quieres viajar? Viaja. Y a los 2 días me hablaron, me ofrecieron un trabajo en Ámsterdam. Y el Señor me dijo, ¿vas a ir? Dijo, y cuando vayas, te van a ofrecer el trabajo y les vas a decir que no. Y cuando les digas que no, te van a ofrecer 50% más de lo que estás ganando. ¿Ok? Y cuando te ofrezcan el 50% más de lo que estás ganando, les vas a decir que no, que muchas gracias y te vas a regresar. Dijo, nada más para que veas quién es tu Dios. ¿Y sabe qué pasó? Me subí al avión, me fui, me ofrecieron el trabajo, me ofrecieron 50% más y les dije que no. Pero la presencia de Dios fue como nunca. Regresé emocionado como nunca porque Dios me dijo, no te va a faltar nada. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que no tenía yo trabajo. Yo no tenía trabajo, así que lo que me dieran era bueno. Y aparte en Ámsterdam, y aparte con aumento sin haber llegado. Pero ¿sabe qué es más importante? La presencia de Dios, la llenura de Dios y la promesa de Dios. Esa solamente, y no le estoy presumiendo, le estoy dando un ejemplo porque hay muchas personas que estuvieron alrededor de mí que lo supieron en su tiempo. Patricia estuvo ahí, Susana, tú no regresabas, ¿no? ¿Sí? Muchos estuvieron ahí y lo vivieron. No es algo que yo me inventé. No es algo que yo me inventé. Si pueden ver las fotos en Facebook. Pero fue... Aparte, era un trabajazo, imagínense, eran como director de una carrera en la segunda escuela más prestigiada de hotelería de toda Europa, ¿no? Y todavía me di el lujo de ir a decirles, gracias, pero no. Pero había un susurro, el mismo susurro que los mantiene a ustedes aquí. ¿Sí? El mismo susurro que anhela que ustedes y yo ayunemos, no para dejar de comer, sino para llenarnos de la voz que nos va a dar los dones específicos como iglesia para transformar el mundo. ¿Así? Cristina, ¿estás convencida de ayunar? Eso es todo. Sí, Norma, espero que no te asustes, no estamos locos. Bueno, sí estamos locos, Norma, pero ¿sabes qué? Es algo que confirmamos. El año pasado, cuando les dije que iban a ayunar, la verdad había un escándalo en la iglesia. Todo el mundo decía que yo estaba loco. Y no todo el mundo se atrevió, pero los que se atrevieron tuvieron resultados espectaculares. Y es algo que hacemos como iglesia, no es algo que hagamos solo, es algo que yo siempre les digo, tenemos que hacer con cobertura. ¿Qué quiere decir cobertura? Hay alguien que está orando por nosotros y por ustedes está orando su pastor, o sea, yo. No es algo que puedan hacer como una fórmula mágica cada vez que tengan una necesidad de ponerse a orar, no. Es algo que hacemos como un común acuerdo, como un pueblo con un propósito en específico. No es casualidad que Adriana haya llegado aquí, no es casualidad que Emily esté aquí. Tampoco quiere decir que a fuerza tienen que ayunar, pero quiere decir que Dios está hablando cosas específicas en su vida, que estoy seguro que en algún momento o se preguntaron o tuvieron la duda. ¿A qué voy a la iglesia? Aquí están las respuestas. ¿A qué voy a la iglesia? Aquí está. A que Dios nos ponga en un mismo canal para que transformemos el mundo. Y ahora sí, cuando nosotros transformemos el mundo, como dice Mateo 6:33, ¿sí? Las añadiduras nos correteen. El dinero, el trabajo, las amistades y todo lo demás. Pero lo único que tenemos que hacer es darnos la oportunidad de escuchar esa voz, de ponernos de acuerdo con ese susurro por medio del ayuno para que podamos ser transformados y llevados al mismo nivel. ¿Les parece? Les voy a pedir, por favor, pónganse de pie. ¿Sí? Y les voy a pedir algo bien especial. ¿Por qué no se pasan todos aquí adelante? Y quiero pedirles a todos que como iglesia nos tomemos de la mano. Porque si vamos a hacer... Vente, Norma, no pasa nada. ¿Sí? Porque esto es importante. Si como iglesia vamos a ayunar, pues como iglesia nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? Cierren el círculo, por favor. Asegúrense, por favor, de tener... Número 1, voltea a su derecha para ver quién la tiene a su derecha. Voltea a su izquierda para que vea quién tiene a su izquierda. Porque ahora sí que estas son las personas por las que vamos a estar orando. Y vamos a ponernos en un mismo canal. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos estás recordando que no tienes solamente un propósito para nosotros en lo específico, Señor, y no solamente nos quieres bendecir para agradarnos, Señor, sino que tienes un plan perfecto
específico, Señor, trascendental y eterno para nosotros como iglesia, Señor. Esperas llevarnos de este lugar donde estamos a un lugar mucho más alto, Señor, y mucho mejor, Señor. Cada día más cerca de tu corazón y cada día más cerca de tu propósito, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que quieres cambiarnos, Señor, y regresarnos a nuestro estado natural, Señor, que es a tu imagen, Señor, y a tu naturaleza, Señor, y con la capacidad de expresar tu naturaleza, a tu semejanza, Padre. Y eso es lo que pretendemos, Señor. El día de hoy como iglesia, Señor, nos ponemos de acuerdo contigo, Señor. Estamos preparando nuestro corazón para ayunar. Estamos preparando nuestro cuerpo, Señor, para afligirlo, Señor. Estamos preparando nuestra alma, Señor, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, Señor, para que aprendan a sujetarse a nuestro espíritu, Señor, y que nuestro espíritu se sujete al tuyo, Padre. El día de hoy, Señor, nos encoronamos, nos llenamos, Señor, de esa fortaleza, de esa certeza de saber, Señor, que eres tú quien nos está llamando, Señor, y que es por medio de ti que vamos a lograr no solamente ayunar, Señor, sino cosas increíbles que has diseñado para nosotros. El día de hoy, Señor, como iglesia nos ponemos de acuerdo, Señor, entre nosotros mismos, de orar los unos por los otros, Señor, de cuidarnos los unos a los otros, de observarnos los unos a los otros, Señor, para ser un solo cuerpo, Señor, y poder, Padre, llegar delante de tu presencia, Señor, y poder decirte, Abba, Padre, te amamos porque eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, preparamos todo lo que somos, Señor, para ayunar y para entregártelo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues bueno, entonces nos vemos el miércoles y el jueves en todas las reuniones.